Bueno, estamos llevando a cabo unas sesiones en las que tanto la seguridad como la movilidad como las emergencias estamos viendo la importancia que tienen para la sociedad y para la manera en la que queremos y nos gusta vivir, ¿no? Dentro de esto, pues en el ámbito de seguridad, estamos viendo además que vivimos en un entorno de amenazas totalmente cambiante y en el que, en un mundo cada vez más conectado, pues tenemos que hacer frente a nuevas amenazas y paradigmas nuevos que nos llevan a tener que desarrollar capacidades como sociedad que nos permitan protegernos ya no de ámbitos físicos que puedan poner en jaque las propias infraestructuras, sino también de unos nuevos riesgos más en el ámbito de ciberseguridad que sin duda nos llevan a tener que defendernos de agentes de amenaza que no están localizados físicamente en nuestro entorno, sino que pueden venir de diferentes lugares. En ese ámbito y con la concepción de poder proteger los servicios esenciales que utilizamos en nuestro día a día como sociedad las personas, pues vemos que la regulación nos está llevando cada vez más a identificar cuáles son esas infraestructuras que dan soporte a esos servicios y cómo pasamos de legislaciones que nos vienen pues muy orientadas a seguridad física, que ya vienen de hace tiempo, y cómo estamos yendo a incorporar nuevas capacidades, ¿no? Por eso hablamos de retos de ciberseguridad en el ámbito de protección de infraestructuras críticas, ¿no? Porque cada vez estamos viendo que es más importante, no solo por los agentes de amenaza, sino por cómo esas infraestructuras pues, intervienen en nuestras vidas, ¿no? En la sesión de hoy queríamos pues, mostrar un poco la visión que tenemos pues, desde diferentes prismas y con diferentes invitados que nos van a dar esa visión de qué estamos haciendo, cómo nos preparamos y, sobre todo, pues hacia dónde vamos, ¿no? Y para ello contamos, yo creo que con tres voces con mucha experiencia y muy contrastadas en este ámbito, tanto del ámbito público como del ámbito privado, ¿no? Entonces, en la sesión de hoy pues, participarán conmigo Javier Dieguez, director de la Agencia Vasca de Ciberseguridad, Álvaro Losada, jefe de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, y José Miguel Gordillo, director de Seguridad Global Corporativa CSO de Iberdrola. Yo creo que en este ámbito, la verdad que tenemos tres voces, tanto a nivel estatal como autonómico y como en la empresa privada, en una de las empresas más representativas de Euskadi a nivel internacional, podremos ver un poco la visión que nos lleva a cómo vamos a ir superando estos retos, puesto que, como indicaba, yo creo que la protección de infraestructuras críticas, sin un ámbito de ciberseguridad, pues va a ser difícil que podamos manejar las amenazas y riesgos que nos están viniendo. Entonces, sin dilatarme mucho más, Javier, te cedo la palabra en primer lugar para que nos des tu exposición en este ámbito. Eskerrik asko, Jesus. Eskerrik asko antolatzaileei ere bani gonbidatzeagatik hemen egoteko eta aurkezpen hau egiteko aukeragatik. Buenos días. Gracias, Jesús. Gracias a la organización por permitirme estar aquí hoy para poder hacer esta presentación. Es casi una primicia, ¿no? Porque la Agencia de Ciberseguridad, la Agencia Vasca de Ciberseguridad, Ciberzaintza, ha sido creada muy recientemente, tan recientemente como la semana pasada, y bueno, yo estoy ejerciendo el cargo de director general pues desde hace un par de días, es decir, es algo muy, muy reciente, ¿no? Me gustaría introducir brevemente qué es Ciberzaintza. Inicialmente, como entradilla, decir que no es un cuerpo policial, es decir, aunque el nombre tenga ciertas reminiscencias a la Policía Autónoma Vasca, que es la Ertzaintza, Ciberzaintza tiene un perfil más parecido a lo que podemos conocer de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. Es un equipo especializado en ciberseguridad que trabajará con la Ertzaintza, sí, complementando su función, pero también con otros ámbitos públicos y privados del territorio de Euskadi. Habiéndose creado en 2017 el Basque Cyber Security Center, en el que estoy también trabajando desde el momento de su creación, la primera pregunta que puede surgir es ¿por qué una agencia, ¿no? ¿Por qué hace falta una agencia? Bueno, pues fruto de la dinámica de estos 6 años y de una reflexión estratégica, se identificaron algunas limitaciones que impedían que el Basque Cyber Security Center diera respuesta de una manera estructural y estratégica a las necesidades de la sociedad vasca.
Una de las primeras limitantes que encontramos, una vez que se cumple el objetivo de sensibilizar a la sociedad, al tejido empresarial, de visibilizar esta actividad también hacia las empresas consumidoras, una de las primeras limitaciones que encontramos es que no se puede ir más allá, no se pueden ocupar determinados espacios, como es la sensibilización ciudadana o el trabajo de coordinación interinstitucional, por estar adscrita el Centro Vasco de Ciberseguridad al Departamento de Desarrollo Económico. Entonces, esa es la primera limitación que encontramos, ¿no? En segundo lugar, hay un hecho, una circunstancia local que tiene que ver con el incremento de la cibercriminalidad, ¿no? Ayer en su exposición, el Sailburu Josu Erkoreka pues daba datos y hacía una descripción muy clara de qué está suponiendo el incremento de este tipo de criminalidad en la sociedad vasca, ¿no? Entonces, derivado de esto y de otros aspectos de contexto, como ha sido también la guerra de Ucrania y algunos ciberataques que se han realizado sobre instituciones públicas del Estado, en España ha habido muchísimas, y el incremento también vegetativo, ¿no?, de los incidentes que están sufriendo diferentes administraciones públicas, también en Euskadi, pues era otra de las razones por las cuales se creía que era necesario evolucionar, ¿no? Desde el Departamento de Desarrollo Económico no se puede actuar sobre el sector público y se puede actuar de una manera limitada sobre la ciudadanía. Estas son las limitaciones competenciales y operativas que han hecho pensar que era el momento de evolucionar el centro hacia una agencia, ¿no? Esto yo creo que estaba en la mente del Gobierno vasco desde el principio. Lo que no se tenía muy claro era en qué momento se podía hacer, porque bueno, la configuración institucional de Euskadi es compleja. Y antes de tomar ninguna decisión de este calado, pues había que involucrar a todos los agentes concernidos, concretamente pues a las diputaciones forales en primer lugar y a determinados ayuntamientos relevantes y a la propia UDEL, que es la asociación de los ayuntamientos, ¿no? Entonces, como decía, como objetivo principal era pasar de un enfoque más de nicho, más orientado al desarrollo económico y a la promoción empresarial y a todo lo que es la parte de I+D, etcétera, ampliar todo eso sin dejar de hacerlo y convertir la capacidad en un elemento más transversal y más completo, ¿no? Hay una dinámica de colaboración que está en marcha con otras instituciones de manera, vamos a decir, podríamos decir que informal, ¿no?, aunque en realidad es una dinámica pues bastante frecuente, que ha tenido un impacto, yo creo que bastante positivo en el resto de organizaciones públicas, no solamente autonómicas, sino también subautonómicas, que es la Mesa de Coordinación Interinstitucional de Ciberseguridad, ¿no?, que está presidida de alguna manera, aunque no tiene un carácter formal, como digo, por el viceconsejero Rodrigo García, que está hoy aquí. Y bueno, en esa dinámica lo que tratábamos era un poco de empezar a explorar el camino de colaborar, ¿no?, de ver dónde se podía reforzar lo que ya se estaba haciendo en estas otras instituciones y qué servicios se podían ofrecerse desde el centro, ahora ya agencia, a estas instituciones para que de una manera rápida pudieran protegerse pues de los ciberataques más habituales e incluso acompañarles en la participación de simulacros conjuntos que nunca se había hecho, pues en diferentes escenarios que trataban de recrear los ciberataques más habituales, ¿no? Pues una infección por ransomware, una fuga y venta de credenciales en el mercado negro o otro tipo de circunstancias que son habituales en los incidentes que sufren, ¿no? Pues estafas, etcétera, ¿no? Entonces, esta ha sido un poco la dinámica. He querido también reflejar cuáles han sido las magnitudes de la colaboración en este año y medio que llevamos con la mesa de trabajo. Como digo, muy intensa, muchas cosas se han hecho y también se ha producido una mejora real, tangible, en todo lo que tiene que ver con la seguridad perimetral de las instituciones públicas subautonómicas y también de los departamentos que están participando aquí, ¿no? El calendario de creación de la agencia, como decía, había que hacerlo despacio y con buena letra. La idea surge de que creíamos que podía ser el momento de iniciarlo, pues cuando estaban dándose los primeros pasos de esta legislatura.
Pero bueno, luego hubo un proceso, como digo, de ir socializando la idea, involucrando a las diputaciones y a los ayuntamientos y superando también todo el proceso administrativo que requiere la creación de una nueva institución pública, ¿no? Entonces, todo ese proceso nos lleva al 19 de mayo de este año, ¿no? Que es cuando se entrega el último de los informes preceptivos de las organizaciones que tenían algo que decir en todo esto, ¿no? Organizaciones públicas. El 31 de mayo ya se lleva a Consejo de Gobierno para que posteriormente pues, se pueda votar en el Parlamento, ¿no? Esta votación se hace en la sesión parlamentaria del 29 de junio. Ahí está mal, creo que pone 29 de septiembre, en la presentación es 29 de junio. Ahí es donde se vota y, bueno, efectivamente, con posterioridad, el día 19 de julio, 3 semanas después, ya se publica en el Boletín Oficial del País Vasco, con lo cual la ley entra en vigor y una semana después en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? 2 semanas después. Lo que ha pasado después del verano, pues es lo que he mencionado en la entradilla, ¿no? Primer Consejo de Administración, el 13 de septiembre, y inmediatamente después nombramiento del director general, en este caso yo, ¿no? Es decir, ya estamos en marcha, ya tenemos pues, todo lo que tiene que ver con la propuesta del plan de presupuestos, etcétera, y ahora lo que hace falta es ir dando los pasos para activarlo y para poder empezar a generar actividad más allá de la que ya se viene haciendo en nuestra calidad anterior de Basque Cyber Security Center, ¿no? Cyberzaintza, ¿qué es? Bueno, pues Cyberzaintza es la suma de lo que venía haciendo el Basque Cyber Security Center más un montón de cosas nuevas, ¿no? Un montón de cosas nuevas que vienen recogidas en la Ley 7 de 2003 de 29 de junio, que atribuye a la nueva agencia, a Cyberzaintza, las competencias que no podían hacerse desde el Departamento de Desarrollo Económico. Cambia la adscripción orgánica, por tanto, cambia el espacio de trabajo y cambia también la configuración de la gobernanza. Pasamos de un modelo en el que estábamos adscritos a un departamento con unas competencias muy delimitadas para un propósito concreto y ahora pasamos a un departamento, el Departamento de Seguridad, que tiene una competencia reconocida en el territorio de seguridad pública, lo que nos permite extender esa capacidad a otros ámbitos, como decía antes, de ciudadanía, pero también institucional, ¿no? Dejamos de ser un elemento de un tamaño, vamos a decir, muy contenido y nos convertimos en algo muy transversal, sobre todo motivado por la integración en el Consejo de Administración de las 3 diputaciones forales, los ayuntamientos de las 3 capitales y EUDEL, ¿no? Esto, como digo, nos da un carácter muy transversal y nos da un espacio de diálogo y de compartición de estrategias y de prioridades pues muy cercano con estas instituciones, ¿no? Esto como resumen, ¿no? Para más detalle, como digo, la ley se extiende mucho más allá y como resumen yo diría que lo que es Cyberzaintza es el representante de las administraciones públicas vascas frente a organismos de ciberseguridad que pueden ser de carácter local, nacional o internacional, ¿no? Somos el interlocutor que ha decidido el Gobierno vasco y, como digo, con la complicidad y la participación de las entidades subautonómicas. Dicho esto, me gustaría ya pasar a un plano más aterrizado al contexto del evento, que tiene que ver con la protección de las infraestructuras críticas. En primer lugar, es importante señalar que los gobiernos autonómicos no tienen competencias en lo que tiene que ver con la protección de infraestructuras críticas más allá de la participación de los cuerpos policiales en los planes de apoyo operativos. Es un rol que trata de apoyar en clave local y de complementar las competencias atribuidas a los organismos estatales. En Euskadi, cuando se identifica el plan de protección de infraestructuras críticas a nivel del Estado, yo tuve oportunidad de participar en los inicios, cuando trabajaba en Indra, en la definición de los requisitos para el subsector eléctrico. Y bueno, lo que se hace en Euskadi es, viendo ese mapa, viendo esos indicadores, esos umbrales de designación de quién es operador de servicio esencial y, por lo tanto, qué infraestructuras hay que proteger como críticas, se ve que algunas de las infraestructuras que podrían ser vitales para el funcionamiento de la comunidad autónoma no
exceden esos umbrales que España ha definido y que no afectarían, digamos, al conjunto del Estado, pero tal vez sí a la vida como la entendemos cotidianamente en el territorio, ¿no? Entonces se crea el PISE, el Plan de Protección de Infraestructuras Sensibles de Euskadi, que es complementario a PIC y que en su forma actual no es mandatorio, es decir, no hay una regulación que obligue a su cumplimiento, sino que es de adhesión voluntaria, ¿no? Los sectores identificados para ser incluidos en PISE, en número, son el mismo número que los que se reflejan en la ley PIC, pero hay unas pequeñas diferencias derivadas de que a lo mejor algunos de esos sectores pues, no son relevantes en la actividad de Euskadi, como por ejemplo la industria nuclear, la industria química o el sector espacial, ¿no? Ahí se han reemplazado por otros que tratan de recoger estos operadores esenciales que, como digo, pueden ser traumáticos si dejan de funcionar para la vida cotidiana en el territorio, aunque no tengan un impacto tan relevante a efectos del Estado, ¿no? Quisiera también dar mi visión personal sobre cómo han evolucionado los mecanismos de protección ante incidentes de este tipo de operadores y de infraestructuras en la última década, ¿no? Yo creo que se ha producido una maduración muy relevante. Cuando empezó todo esto, pues sí que había ciertos sectores con una madurez ya pues más alta, como el sector bancario o el sector de las telecomunicaciones, pero en general pues eran unos niveles muy iniciales, ¿no? ¿Qué ha cambiado en estos 10 años, ¿no? Yo creo que ha habido una adopción progresiva y bastante amplia de los protocolos de gestión de crisis, con todo lo que ello implica, los protocolos de gestión ante crisis causadas por un incidente digital. Todo lo que implica, me refiero no solamente en materia de gestión operativa interna, sino también en todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? La comunicación a todos los ámbitos concernidos, plantilla, reguladores, cadena de suministro, clientes, etcétera, ¿no? O sea, ciudadanía incluso, ¿no? Entonces, este tipo de dinámica yo creo que se ha ido adoptando progresivamente y ahora mismo pues ya tiene una extensión amplia con diferentes niveles de madurez. Se han normalizado la realización de simulacros de diferente nivel. O sea, yo antes mencionaba los que se hacían aquí en colaboración con otras instituciones públicas, pero bueno, esto es una práctica habitual en las compañías con niveles de madurez medios y altos, simular un incidente. Es decir, yo no he tenido nunca una crisis, pero bueno, quiero probar, retar mis sistemas de protección para ver si responden a mis necesidades como yo pensaba que iban a responder, ¿no? Es decir, que, las compañías están viendo la necesidad de inventarse crisis de manera periódica a pesar de que no las hayan sufrido de verdad, ¿no? Ha habido también una mayor adopción de los controles esenciales, de los controles básicos que mitigan riesgos derivados de la interconexión digital, ¿no? Controles básicos como son la instalación de productos anti-malware, los filtros de correo, los filtros de navegación saliente y algunas herramientas o plataformas de compartición de información como los MISP que aparecen ahí, que básicamente es un espacio donde se publica información relacionada con las amenazas maliciosas del ámbito digital y que quien se federe o se asocie a esa plataforma puede consumir esa información de manera en tiempo casi real para protegerse de los ataques cuyos indicadores de compromiso se van publicando en estas plataformas, ¿no? Creo que esto es una adopción que está ya muy normalizada y que además es mucho mejor que esperar a que alguien publique un boletín y te avise, ¿no? Porque esto es mucho más inmediato. Se han establecido también herramientas de monitorización de todo lo que tiene que ver con la superficie de exposición que una organización presenta hacia Internet, porque eso es lo que nos da el riesgo. Es decir, una vez que nos conectamos a Internet ya estamos expuestos. No hay nadie que pueda sentirse libre por ser invisible o por ser poco relevante, sino que las amenazas circulan por la red y si encuentran un punto vulnerable entran independientemente de quién sea, ¿no? Y por último, otro punto que ha evolucionado mucho en estos últimos tiempos es la gestión de la cadena de suministro, ¿no? Las infraestructuras críticas no trabajan solas, los operadores no trabajan solos, trabajan con una cadena de suministro que en algunos casos es crítica para el funcionamiento de su servicio
y creo que las organizaciones que operan estos servicios esenciales han dado un paso muy grande en estos últimos 10 años en la gestión de los incidentes que puedan estar sucediendo en sus proveedores estratégicos para que les avisen con una rapidez importante y también para contemplarles en todas esas dinámicas de simulacro y de gestión de crisis que han ido construyendo estos años, ¿no? Esta es un poco la visión que tengo yo sobre lo que ha pasado estos últimos 10 años. No es una visión tan profunda como la que probablemente nos van a ofrecer mis dos compañeros de panel, que está en su día a día, ¿no? Esto de la gestión de las infraestructuras críticas, y seguro que pueden ofrecer una visión mucho más concreta y detallada de todo esto. Gracias por el tiempo y bueno, espero no haberme extendido en, No, vamos bien. los 12 minutos. Muchas gracias, Javier. La verdad que muy interesante. Creo que al ser una agencia nueva, Cybersancha, pues es un nuevo agente que por lo menos para Euskadi va a ser muy importante y que va a permitir establecer una coordinación que es uno de los puntos claves, ¿no?, a la hora de luchar contra una amenaza global y que, bueno, pues también otros organismos están relanzando pues a nivel estatal e internacional. Y aquí, Álvaro, te cedo la palabra para conocer tu visión de los retos de ciberseguridad, que seguro es complementaria y muy interesante para todos los que estamos aquí. Muchas gracias. No sé si... gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas y, en primer lugar, agradecer a la organización el haber invitado a la OCC, el haberme invitado a mí a representar a la OCC y al Ministerio del Interior en este evento, ¿no? Yo voy a hablar un poco de, digamos, cuál es nuestra visión de la evolución de la amenaza procedente del entorno digital. Tampoco profundizando mucho, me temo que no, porque el tiempo no lo va a permitir. Luego tendremos algunas preguntas, entonces... Y luego un poco, digamos, de la respuesta normativa desde Europa y los retos que eso ha supuesto y está suponiendo en este momento para nosotros, para España en su adaptación. Pero antes de eso, me quiero dar, nada, muy poquito, 1 o 2 minutos para presentar la oficina que yo dirijo, ¿no?, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, porque es una entidad dentro del ecosistema de los organismos con responsabilidades en ciberseguridad, pues es una entidad bastante joven, no tanto como la Cybersancha, que es recién nacida, pero razonablemente joven, ¿no? De hecho, se crea en el año 2014 con motivo de la primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que contiene un número razonable de hitos de ítems que afectan al Ministerio del Interior, entre ellos el ámbito de las infraestructuras críticas y su protección en materia de ciberseguridad, y se crea entonces, con ese motivo, dentro del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, como un organismo encargado de asesorar al Secretario de Estado de Seguridad en materia de ciberseguridad para la toma de decisiones. Andando el tiempo, desde 2014 se ve que el ámbito, como tú apuntabas antes, que el ámbito de ciberseguridad trasciende lo que es la mera protección de las infraestructuras críticas y que el Ministerio del Interior se entiende que necesita tener un organismo con entidad propia, fuera del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que se dedique a las labores de coordinación de ciberseguridad, y es cuando, digamos, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad en el año 2020, hace menos de 4 años, adquiere su carácter de ente propio, con, entre otras funciones, ejercer la autoridad del Secretario de Estado en materia de ciberseguridad dentro del entorno de la directiva NIS, así como la coordinación con los CESIL de referencia, ¿no? Y esa sería un poco, digamos, la historia, la génesis de nuestra oficina y, muy por encima, a qué nos dedicamos, ¿no? Cuando dije que iba a ser breve, lo ha sido. Paso entonces ahora a hablar un poco de cuál es nuestra percepción de la evolución de la amenaza. No sé si esto en concreto se habrá visto el otro día, porque mencionaba Javier que se habían dado, yo no pude estar, se había hablado de la evolución de la cibercriminalidad. Esto es un poco, son las cifras de evolución de la cibercriminalidad. Los datos del Ministerio del Interior son datos provisionales, los del último año, los de 2022, por eso aparecen en rojo, no está todavía consolidado el informe. Y es el informe estratégico de cibercriminalidad que elabora el Ministerio del Interior, teniendo como base las aportaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto de nivel estatal, Policía Nacional y Guardia Civil, como las policías de las comunidades, los cuerpos policiales de las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, de un primer vistazo se observa que el crecimiento
si no exponencial, yo creo que se puede calificar sin miedo de vertiginoso. Desde el año 2015 hasta el año 2022 pasamos de algo más de 80.000 delitos investigados por los cuerpos policiales a más de 375.500, ¿no? Eso supone un incremento de un 352%. No veo desde aquí, no estoy seguro, pero creo que sí que es un 352% sí. en ese periodo, ¿no? Lo cual es un ritmo de crecimiento bastante alarmante. Pero ese ritmo de crecimiento, que es, como digo, vertiginoso en números globales, es todavía más acusado en términos proporcionales, en términos de tasa de criminalidad. Es decir, qué porcentaje de la criminalidad global en España se corresponde con cibercriminalidad, con delitos, bien delitos informáticos puros, delitos dirigidos contra los sistemas de la información y las comunicaciones, o bien delitos que utilizan las nuevas tecnologías para la comisión de delitos tradicionales, ¿no? Digo, el crecimiento es todavía más rápido y esto nosotros lo interpretamos como una traslación de los fenómenos criminales, digamos, ¿no? Desde la delincuencia más tradicional, que se estanca o baja, a formas delictivas basadas en las nuevas tecnologías. Bueno, ya no nuevas tecnologías es ya un término obsoleto para referirse a las TIC, pero bueno. Y como digo, es debido a ese ritmo más grande a una traslación de esas formas de delincuencia. También, por supuesto, se observa, y no quiero hablar mucho sobre ello porque se ha insistido hasta la saciedad, el salto que se produce en el año 2020 como consecuencia de la pandemia. Lo único que quiero comentar es que ese salto se mantiene. Se crea por una situación coyuntural, por una digitalización muy, muy acelerada, sin tiempo para acompañarla de medidas de seguridad, pero cuando volvemos a la normalidad no volvemos a cifras prepandémicas. Esa digitalización queda ahí y los riesgos y amenazas que la acompañan, pues con casi total seguridad va a ser así. Es cierto que esta traslación a las nuevas tecnologías y este crecimiento, y los números globales de cibercriminalidad son sobre todo de fraudes y estafas online, suponen en torno al 89%, pero no deja de ser cierto que los delitos informáticos dirigidos a los sistemas crecen también a un ritmo enormemente preocupante. De hecho, los únicos que tenemos desagregados como delitos informáticos de carácter puro, digamos, que serían las intrusiones y las interceptaciones en sistemas de la información, han crecido en los últimos 4 años más de un 90%, lo cual es también, en términos de amenaza, algo significativo, ¿no? Y no es solo la cibercriminalidad, porque es que este patrón se corresponde, si lo miramos, con los informes que elabora ENISA en base a los incidentes significativos reportados anualmente por los Estados. Observamos una subida muy ligera antes del año 2019, en el año 2020 ese mismo salto y después seguimos en un crecimiento muy rápido de los ciberincidentes significativos reportados por año a ENISA, ¿no? De manera que esto es un poco, como decía, sin profundizar tampoco demasiado y no hay tiempo para entrar en qué tipo de amenazas, si son amenazas procedentes de estados hostiles, si son amenazas procedentes de grupos criminales, si son amenazas mixtas, utilizando un actor hostil, digamos, un actor proxy en un grupo criminal. Hemos visto ejemplos de amenaza, por ejemplo, las campañas de denegaciones de servicio que hemos estado viendo a lo largo de los últimos meses contra intereses estratégicos españoles del sector público y sector privado. Hemos visto las denegaciones de servicio de No Name al sector transporte, a organismos gubernamentales, etcétera. Pero no son la única fuente de riesgo para infraestructuras críticas y para sistemas de la información en general. Los puramente criminales tienen también ese impacto y no hay más que ver, ya lo mencionaba antes Javier, pues los incidentes, los ataques tipo ransomware, ¿no? Devastadores, pues en términos no solo de vuelta a la normalidad, de recuperación de sistemas, sino también de exfiltración de información previa y su posterior extorsión, publicación, daño reputacional que comportan. Bueno, independientemente del origen de la amenaza, esto quería dar un poco la idea de cuál es la magnitud o la evolución de la magnitud desde nuestro punto de vista de las ciberamenazas o de las amenazas procedentes del ciberespacio. Un poco decía que iba a hablar después de cuál es la respuesta, ha sido la respuesta normativa desde el ámbito europeo y su adaptación.
claro, esto empieza mucho antes de este salto de ahora, ¿no? Ya en el año 2013 hay una directiva para armonización de legislación en materia de ciberseguridad, unos primeros intentos de coordinación, y el primer gran paso, desde mi punto de vista, es la directiva NIS. La directiva NIS que pretende, digamos, armonizar un poco los mecanismos y los niveles de protección de servicios esenciales dentro de la Unión Europea. La transposición de esa directiva a los ordenamientos jurídicos nacionales se hace con un ámbito, digamos, con un nivel muy heterogéneo de satisfacción y, además, de una manera muy dispar, ¿no? En cuanto a sectores incluidos, mecanismos de protección, etcétera. Por ejemplo, en España se optó por una identificación inmediata de crítico y esencial, es decir, de infraestructura crítica y servicio esencial, que sería aquel protegido dentro del ámbito de la NIS. De manera que hasta ahora pues, no hemos tenido más que ese ámbito de protección. Como esa aplicación fue tan dispar, es una de las razones por las que se arranca la directiva NIS 2, que está ahora pendiente de transposición y que la responsabilidad principal de esa transposición recae sobre el Ministerio del Interior. También, brevemente, desde mi punto de vista, una de las cosas principales que va a suponer para España, y yo creo que en general para todos, es precisamente esa ruptura de identidad crítico y esencial. Yo creo que se entiende claramente que los servicios esenciales van mucho más allá de las infraestructuras críticas, que no es solo, al final una infraestructura es un sitio físico a proteger y los servicios esenciales tienen una amplitud mucho más grande, ¿no? De manera que se va a producir una diversificación de los sujetos obligados dentro del marco de protección de la directiva NIS. Una diversificación muy grande, no tanto por el incremento de sectores, porque en España es verdad que teníamos bastante camino andado y ese incremento de sectores se había hecho ya con la transposición de la primera directiva NIS, pero sí por el concepto que se tiene a partir de ahora de lo que es una entidad esencial o una entidad importante. Todas ellas obligadas a tomar determinadas medidas de protección de infraestructuras. Como consecuencia de esto, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues con que aquí el crecimiento de entidades a proteger, de sujetos obligados, sí que va a ser exponencial. Es decir, cualquier entidad de mediano tamaño de cualquiera de los sectores de criticidad, de alta criticidad, y otras de los sectores de los de criticidad sin más también, porque si no son esenciales serán importantes, vamos a estar hablando de miles o decenas de miles de sujetos obligados, ¿no? Con un grado de... Hasta ahora, todos eran infraestructuras. Todos los operadores de sectores de servicios esenciales tenían infraestructuras críticas y, en general, sobre todo en el sector privado, un grado de madurez en cuanto a ciberseguridad elevado. Ahora nos vamos a encontrar con un abanico de niveles de madurez increíble. O sea, medianas empresas dedicadas a determinados sectores que jamás han dedicado prácticamente nada de tiempo a pensar sobre ciberseguridad. Pero nos va a pasar también con las autoridades, porque al haber tantos sectores va a haber también necesariamente dispersión de autoridades, aunque está por definir de manera definitiva, pero va a haber un grado de dispersión también más elevado en cuanto al grado de madurez de quienes van a ser autoridad en esta materia, ¿no? Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la transposición, y con esto termino para tratar de no pasarme de tiempo, esto nos obliga a varias cosas, pero hay una, en primer lugar, que creemos fundamental y en la que hay acuerdo en el fondo, y en la forma tendremos que alcanzarlo, yo creo que entre el sector privado y el sector público y entre los distintos actores de ambos sectores, que es la necesidad de hacérnoslo fácil. Si nosotros, además, nos lo ponemos difícil, multiplicando los esquemas de certificación, multiplicando o, digamos, diversificando cuáles son las medidas que tienen que cumplir según el sector en el que se ubiquen, diversificando en exceso, va a ser realmente complicado, en primer lugar, para los sujetos obligados, que son los primeros que van a tener que sufrirlos, y en segundo lugar, para las autoridades que van a ser encargadas de controlar que efectivamente esas medidas de seguridad se cumplan. Como digo, hay un acuerdo casi absoluto en que es un reto, uno de los principales retos en materia de ciberseguridad que tenemos que acometer en este momento. Y bueno, yo estoy convencido de que seremos capaces de encontrar una manera de afrontarlo de manera satisfactoria.
Y bueno, no me quiero extender mucho más. Quería eso, dar un poco una visión general de estos dos ámbitos y por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti. Yo creo que aclarador en poco tiempo, pero efectivamente tenemos un reto grande, va a crecer mucho. Y bueno, el primer paso de la directiva NIS tenía las transposiciones, al menos a nivel estatal, había cosas bastante claras, otras que parecía que podían ser, que tuvieran que venir después, pero luego, al ser una directiva, pues diferentes países van transponiendo de manera similar, pero no exactamente igual, y eso también puede complicar un poco, ¿no?, en esa sencillez que decimos. Entonces, establecer buenos modelos de coordinación puede ser clave. Y ahora, pues, tenemos otra visión desde otro lado, ya no desde lo público, sino desde lo privado. Bueno, las infraestructuras críticas son secretas, pero me imagino que Iberdrola alguna tendrá. Servicio esencial, desde luego que es para todos nosotros. Entonces, José Miguel, desde el punto de vista vuestro, no sé si será tan sencillo, si lo ponéis fácil. Creo que en vuestro caso, además, es complejo. Creo que tenéis un nivel de madurez avanzado o de los niveles altos, una inversión grande. Entonces, pues conocer un poco tu visión, que seguro que aporta mucho a otros operadores que quizás no estén en ese momento, ¿no?, y del camino. Pues buenos días a todos. Alguna tenemos. Entonces, bueno, en primer lugar, yo quería dar las gracias en nombre de Iberdrola por la invitación a participar en esta mesa redonda. Y voy a empezar dando una cifra que apuntala un poco lo que Álvaro ha comentado acerca de la problemática que tenemos en el ámbito de la ciberseguridad. Durante el tiempo que tengo previsto, dure mi intervención, se habrán producido un total, aunque esto sea arriesgado, siempre dar cifras es arriesgado en ciberseguridad, pero bueno, he buscado fuentes que parecen fiables. Un total de 11.000 ciberataques de tipo ransomware, de los cuales un tercio van dirigidas contra infraestructuras críticas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, sirva este número para contextualizar mi intervención, que tiene como propósito, de forma muy general, responder desde lo que puede opinar una empresa energética, en este caso un servicio esencial como es la energía eléctrica, a tres preguntas. ¿Cuáles son las principales amenazas? ¿Qué elementos diferenciales tiene el sector energético, en concreto del ámbito eléctrico, con respecto de otros y que están directamente vinculados con la ciberseguridad? Y desde Iberdrola, ¿cómo afrontamos este desafío con el fin de mitigar o de disminuir el impacto de estos ciberataques, ¿no? Respecto de las amenazas, yo creo que hay que ir al origen, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones que provocan estos ciberataques? Y desde mi perspectiva hay dos principales, que son las que nosotros detectamos. Una que tiene que ver con la motivación económica. Generalmente lo vinculamos con crimen organizado. Son, por otro lado, las más frecuentes, las que agrupan la mayor parte de la tipología o subtipología de ciberataques, y que tienen como propósito la obtención ilegítima de la información o el secuestro de datos. Y por otro lado, hay otro tipo de ciberataques que están vinculados con algún factor de desestabilización, que son cometidos por actores, estados, por grupos activistas o incluso por la combinación de ambos, a juzgar por lo que estamos viendo con ocasión de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y en este sentido, estos ciberataques tienen como objeto el acceder a los sistemas, hacerse con el control de los mismos. ¿Para qué? Pues para producir destrucción en las infraestructuras, o bien para incluso en las personas, o provocar pues esos impedimentos a la hora de suministrar un servicio que en el caso del nuestro pues es un servicio crítico y esencial, ¿no? Lógicamente, este segundo tipo de ciberataques son los que más nos preocupan, porque son más difíciles de detectar, son ataques que prolongan mucho en el tiempo y, sobre todo, que están focalizados hacia determinadas partes de los sistemas que son previamente identificados, con lo cual el detectarlos y combatirlos es francamente complicado. Es lo que normalmente conocemos como las amenazas emergentes, atendiendo también a cifras estadísticas, respecto del año 21, ya en el año 22, dentro de la Unión Europea, se considera que ha habido un incremento de alrededor del 30% de este tipo de ataques sofisticados, ¿no?
Bueno, estos ataques ahora hay que situarlos en un escenario complicado como es el escenario de una empresa energética donde conviven una serie de elementos, una infraestructura física muy potente con una infraestructura lógica muy compleja que además tiene un nivel de interdependencia muy grande. Ya no solo por la propia infraestructura de la propia organización, sino que son sistemas absolutamente interconectados con otros operadores, incluso a nivel internacional. Con lo cual, una pequeña falla en un solo eslabón de la cadena, el indeseable efecto cascada podría tener unas consecuencias absolutamente negativas para todos los ciudadanos, ¿no? Además, en el sector industrial combinamos diferentes tipos de sistemas y tecnologías. Tenemos las tecnologías de la información, las clásicas que todos comprendemos, pero es que hay una gran parte de tecnología industrial, los sistemas OT, que si bien tradicionalmente han sido espacios segregados, hoy día, debido a la digitalización, son espacios que están absolutamente interconectados, ¿no? A los que hay que añadir el Internet de las cosas. Con lo cual, como ha dicho antes Javier, la superficie de ataque se amplía enormemente y hace mucho más complejo que podamos hacer frente a estas ciberamenazas. A ello hay que añadir factores estructurales del propio sector industrial, como son la tecnología OT a la que hago referencia, que es una tecnología específica que está diseñada para ser muy eficiente, para perdurar en el tiempo, pero que se compadece muy mal con los ciberataques, entre otras cosas porque son tecnologías diseñadas hace muchos años, donde el concepto de ciberseguridad o la ciberprotección pues estaba un poco o bastante ausente, ¿no? En ese sentido, hay que plantear una defensa en profundidad que complica bastante lo que es la protección de estas infraestructuras. Y a eso añadimos una tradicional dolencia estructural del sector industrial, que tiene que ver pues, con el entendimiento de que las problemáticas en el entorno de tecnología de la información industrial es una cuestión independiente una de otra. Se suele trabajar en silos. Y eso, entendiendo cómo funciona hoy día esa interdependencia entre estos dos mundos, es una dolencia que hay que corregir, ¿no? Y también es un sector que está muy acostumbrado al cumplimiento de la regulación. Y la regulación, aunque en el sector eléctrico es muy prolija y contempla pues, escenarios de catástrofes naturales, escenarios de incluso ataques terroristas, sin embargo, no tiene en consideración pues las cuestiones de ciberseguridad. Van desligadas de esas legislaciones, ¿no? Con lo cual, pues, como vemos, el entorno es realmente complicado. Por poner un pequeño ejemplo, sacaría a colación el sector del vehículo eléctrico, que es relativamente reciente, tiene pocos años, pero que en el diseño original su infraestructura de recarga no contemplaba medidas de ciberseguridad, ¿no? Esto se va corrigiendo, lógicamente, pero bueno, aun siendo un elemento reciente, es una industria, un sector industrial en el que la ciberseguridad cuesta que se vaya incorporando, ¿no? Bueno, tenemos amenazas, escenarios. ¿Cómo responde Iberdrola ante esta problemática? Nosotros hacemos un enfoque basado en riesgos y que se sustenta en un marco de gestión orientado a la ciberresiliencia. Creo que es un concepto que tiene que ir sustituyendo paulatinamente al de ciberseguridad, donde se da mucha responsabilidad a los negocios. Cuando me refiero a un negocio es el que opera en el terreno, el que está a pie de obra, tiene que ser consciente y tiene que manejar los conceptos de ciberseguridad, y donde los roles y responsabilidades tienen que estar muy, muy definidos, ¿no? Y por otro lado tenemos una estrategia de ciberseguridad basada o embebida dentro de una estrategia de seguridad integral. No hay que olvidar que la combinación de lo físico y lo lógico es fundamental en la protección de infraestructuras críticas, que tiene tres pilares fundamentales. Un marco de gobierno y cumplimiento, donde, repito, los roles y responsabilidades tienen que estar muy claros a la hora de saber quién tiene que hacer qué en cada parte de la empresa. Unos controles que estén muy orientados y muy aterrizados en planes de acción para mitigar los riesgos y las vulnerabilidades que detectamos en nuestros sistemas. Y, fundamental, un mecanismo de supervisión
y de monitorización de todos estos mecanismos para que sepamos que lo que se tiene que hacer realmente se está haciendo, ¿no? Con lo cual podamos establecer en cada momento cuál es el modelo de madurez que tiene la organización. Y todo esto hay que englobarlo dentro de un paraguas de colaboración público-privada. Es fundamental el que colaboremos de forma estrecha, tanto el sector privado, que como bien ha dicho Álvaro, tiene la cadena de suministro. Javier también lo ha mencionado, la cadena de suministro es fundamental. Las grandes corporaciones estamos muy protegidos, pero las pequeñas entidades no tanto, y al final la cibercriminalidad utiliza la puerta más fácil que tiene de entrada para llegar al punto final de las grandes organizaciones, ¿no? Y, por supuesto, la colaboración con el ente público. Al final, no solo ya desde el punto de vista de lo que es el cumplimiento, que sí, que tenemos que las empresas privadas estamos obligadas a reportar, estamos obligadas a una serie de mandatos que nos impone la legislación, pero hay que dar ese protagonismo a las entidades públicas para que tomen la iniciativa, el liderazgo, para que tanto empresas públicas como empresas privadas trabajen en un marco sólido de colaboración y cooperación y podamos hacer que nuestro país sea un país mucho más ciberresiliente. Bueno, yo creo que he llegado casi a los 11.000 los ciberataques. Sí. Creo que me ha ajustado al tiempo que... Y realmente se ve y se nota que es un modelo que tenéis trabajado, en el que habéis desarrollado y realmente identificando vuestros riesgos, ¿no? Creo que complementa la actividad que se hace desde el sector público y que por lo menos da al usuario garantía de que podemos estar tranquilos por cómo se está protegiendo. Luego, dentro de la sesión, también, por mi parte, agradecer a la organización porque ha querido incorporar una visión adicional a todos los que estamos aquí, que es a través de la visión que puede plantear una empresa del segmento de consultoría que ayuda a las empresas y a las organizaciones públicas pues a desarrollar esos planes en el ámbito de seguridad y a cumplir con las exigencias, ¿no? Entonces, quería daros yo una visión desde PwC y agradecer a la organización pues que nos incorpore a la participación de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? En primer lugar, y aquí actuaré pues un poco como ponente más que como moderador, no me llevaré mucho, que vamos justo para pasar algunas preguntas y dejaros también tiempo, pero nosotros lo que sí que estamos percibiendo es que la ciberseguridad es cada vez más importante para toda la sociedad, ¿no? Estamos en un entorno cada vez más tecnológico, que se utiliza más en nuestra vida cotidiana y que somos conscientes de que los servicios que se nos prestan están muy soportados por las tecnologías cada vez más conectadas. Estamos viendo cada vez más ciberataques, cada vez más consecuencias y cada vez lo vemos desde un punto de vista que hay más información y además estamos empezando a percibir que hay ataques complejos, ataques más sencillos, pero que la complejidad y el cibercrimen se están especializando de una manera clara. ¿Y esto en qué redunda? En que para las organizaciones y en concreto en nuestra 26 encuesta mundial a CEOs de organizaciones, los riesgos de ciberseguridad aparecen para el próximo año en el top 5, pero si nos vamos a los próximos 5 años suben hasta el top 3, ¿no? Es decir, a nivel más alto ya los CEOs de organizaciones se están preocupando y eso hace pues que obviamente vayamos evolucionando. Pero si vemos cualquier tipo de información de estadísticas como las que habéis mostrado, que siempre vemos que cada vez hay más ataques y cada vez pues nos preocupa más, pues vemos que es algo que o resolvemos o va a ser muy difícil enfrentarnos a ellos, ¿no? Y también nos encontramos con un entorno regulatorio que a nivel europeo y a nivel mundial es cada vez más exigente, ¿no? Estamos viendo que en el nivel europeo pues hablamos de directiva NIS, pero hablamos también de la directiva CER. Tuvimos hace tiempo también para los temas de identificación EIDAS y estamos también pues con la Cyber Resilience Act. A nivel estatal también estamos con el EPIC, el esquema nacional cada vez va teniendo más importancia, pero es que a nivel de Estados Unidos también están pues con normativas como CIRCIA o SEC que están realmente poniendo el entorno
pues complejo porque es algo que hay que atender. Y lo que nos encontramos es que no todas las organizaciones tienen la madurez, pues que ha comentado ahora José Miguel, que tiene Iberdrola y que están operando servicios esenciales y que realmente deben plantearse que deben hacer un plan y deben abordar las cosas porque si no van a poder tener problemas. Y en ese ámbito la regulación lo que vemos es que cada vez exige más a la alta dirección, tienes que ser consciente, el riesgo es tuyo, comentaba José Miguel, es un tema de negocio, el negocio tiene que proteger sus beneficios y en el caso público pues tiene que proteger pues, los servicios que presta la sociedad, pero realmente tienen que ser conscientes de que no es un gasto que tengo que hacer por una normativa, sino es una inversión en proteger mi propio negocio y mi operación, ¿no? Y es algo que cada vez vemos más. Y también vemos las normativas que exigen que todo se despliegue en un ámbito global, no únicamente protegernos, sino pues, identificar los riesgos, protegernos, detectar lo que nos pasa, responder y recuperar, y apoyados muy en la coordinación público-privada, puesto que la amenaza es para todos. Todos recordamos WannaCry, que parecía que podía parecer a alguien le había pasado algo y al final pues, todas las organizaciones, yo creo que es un punto de inflexión en el ámbito de la ciberseguridad, cómo nos enfrentamos a ellos y hacia dónde fuimos, ¿no? Entonces, en ese ámbito, nosotros lo que sí que creemos es que las organizaciones que prestan servicios esenciales deben preguntarse si en el ámbito de ciberseguridad están respondiendo a todos los retos. Y esto no es únicamente técnicamente estoy muy bien, ya tengo mis firewalls, tengo mis herramientas de antivirus, tengo mi seguridad, sino si tengo realmente un modelo de gobierno que me permita establecer una segunda línea de defensa y que me permita relacionarme con las administraciones y aprovechar lo que me están ofreciendo esos mecanismos de coordinación, ¿no? Y en ese ámbito, pues sí que vemos que cada vez son más las organizaciones y, sobre todo, motivado por el hecho de que los consejos de administración, los CEOs se están preocupando más. Y cada vez también, además, en el ámbito público, pues la ciudadanía se preocupa, con lo cual es algo a lo que hay que dar respuesta desde la Administración. Y esto era un poco la intervención que quería completar desde lo que nosotros estamos viendo. Es un ámbito que cada vez creo que la legislación es muy importante, pero ya las empresas se están poniendo a ello y espero que esa sencillez en la coordinación realmente pueda conseguirse, ¿no? Y ahora, si os parece, os voy a lanzar unas preguntas para completar. Tenemos todavía 10 minutillos hasta el café. Vamos a ver si somos puntuales, pero bueno. Por seguir, voy a seguir un orden. Si te parece, primero te pregunto a ti, Javier, luego a José Miguel y terminamos con Álvaro por cambiar un poco el orden anterior, ¿no? Has comentado ciertas evoluciones que está habiendo, Javier, en la Administración, pero ¿qué cambios crees que son todavía necesarios para que los operadores de servicios esenciales sigan mejorando su protección ante ciberataques? Sí, yo no lo circunscribiría solamente a los operadores de servicios esenciales. Creo que hay evoluciones que vienen en diferentes ámbitos, tecnológico, pero también normativo, que se ha mencionado bastante aquí. Empezando por la parte tecnológica y teniendo en cuenta todo el contexto, pues toda la utilización que se está haciendo ya de herramientas de inteligencia artificial y de otro tipo de tecnologías para construir las herramientas de ciberataque, yo creo que cada vez más lo que tiene que ver con la automatización de la respuesta, las herramientas que hacen orquestación y que automatizan la respuesta a incidentes, que se llama, el término es SOAR, creo que van a cobrar más relevancia, ¿no? Porque estos ataques automatizados e inteligentes van a requerir de una respuesta también automatizada e inteligente, que sea rápida y que además no venga muy condicionada por las dificultades que se tienen actualmente para encontrar personal cualificado, ¿no? Creo que hay un espacio grande de crecimiento para este tipo de herramientas porque van a ser necesarias, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay una creciente necesidad del control de la identidad digital. Es uno de los vectores de entrada más habituales, el robo de credenciales, la suplantación, etcétera, y además tiene un impacto muy grande derivado de la complejidad del perímetro, ¿no? Que matizaba antes también mi compañero, ¿no? La cosa es que el perímetro es cada vez más difícil de acotar, no solamente porque crece la superficie de exposición a Internet, sino porque las compañías cada vez contratan más servicios en la nube. Entonces, ya no es tan fácil limitar el perímetro de una compañía
a su infraestructura propia, sino que tiene muchos servicios que están albergados en infraestructuras de proveedores que muchas veces ni siquiera están localizadas, ¿no? Entonces, el control de la identidad, como digo, toma un rol crítico para proteger la disponibilidad, la confidencialidad y cualquier otra dimensión de la seguridad asociada a los servicios, ¿no? En ese contexto, además, probablemente se vaya evolucionando en la utilización de arquitecturas de lo que se llama Zero Trust, donde las credenciales de conexión son válidas únicamente en un momento del tiempo y para un propósito concreto, perdiendo su validez a continuación y, por lo tanto, no pudiendo ser reutilizadas, ¿no? Esto dificulta mucho los ataques de suplantación y los ataques de robo de sesión. Entonces, creo que la adopción progresiva de estos tres grandes paradigmas tecnológicos es probable que vaya a experimentar un crecimiento de utilización en los próximos años, ¿no? Como decía, hay una segunda gran área de reto de adopción progresiva que se ha mencionado ya aquí, que es la parte normativa, ¿no? Hay diferentes ámbitos normativos, no los voy a repetir, tienen que ver no solamente con la protección de la infraestructura crítica, sino con toda la adopción de las directivas europeas, con las normativas específicas sectoriales, etcétera, que van a generar un reto a las organizaciones, van a tener que modificar en ciertos modos su manera de hacer, y yo estoy de acuerdo con lo que se ha comentado antes, de que en tanto en cuanto seamos capaces de no duplicar normativas, de que cuando se cree una nueva esté alineada de alguna manera o sea fácil de emparejar con otra, va a ser más fácil para las organizaciones cumplirlo, menos costoso y seguramente el que sea menos costoso va a ayudar a no hacer un cumplimiento puramente para salvar la cara, ¿no? Y decir, yo ya cumplo y no me pueden multar, no me pueden sancionar, aunque esto me exponga a que mi negocio pues no esté protegido como debería estar, ¿no? Entonces creo que ese aligeramiento y simplificación de la normativa para evitar redundancias va a ser fundamental, ¿no? Mientras llega esto, yo creo que la receta que mejor puede funcionar para cualquier organización es que se entrene, ¿no? Que haga simulacros, que rete sus sistemas de recuperación y que vea si le sirven para sus propósitos de negocio, ¿no? Creo que hay eso no te evita que sufras el golpe, pero sí te permite salir con daños limitados, ¿no? Que es, yo creo, el objetivo número uno, ¿no? Nadie está libre y todos podemos sufrir este tipo de incidente, ¿no? Ya no voy a entrar en el terreno especulativo. Hay una gran sombra, ¿no?, que se cierne sobre el espacio de ciberataques, que tiene que ver con la computación cuántica. No sabemos cuándo van a llegar estos ordenadores a ser realmente viables económicamente y utilizables, pero seguro que en algún momento del futuro se va a producir una ventana en la que los agentes maliciosos van a disponer o algunos de ellos, de este tipo de computadores, mientras que las potenciales víctimas, o una inmensísima mayoría de ellas, no van a tener acceso, ¿no?, a esta tecnología, y por lo tanto se abre ahí una ventana de oportunidad para este tipo de acciones maliciosas, porque recordemos que este tipo de computadores superan todos los parámetros y todas las arquitecturas criptográficas que actualmente son la base de la protección, ¿no? Entonces, ahí creo que sería entrar en terreno especulativo, no sabemos ahora mismo cómo lo podemos concretar, pero seguramente que en los próximos años, no sé cuántos, estaremos hablando de esto como uno de los retos del corto medio, ¿no? Esta era un poco lo que yo veo, ¿no?, desde el ámbito tecnológico normativo, como retos de los próximos años, ¿no? Muchas gracias. Creo que has utilizado la expresión más fácil. No sé si, José Miguel, con lo de fácil estarás de acuerdo en algo, ¿no? Pero te quería hacer a ti la pregunta de, a la hora de desplegar las capacidades que permitan a una organización que presta servicios esenciales hacer frente al entorno de amenazas actual, ¿qué crees que pueden aportar los estándares internacionales como por ejemplo NIST, que creo que... Sí, que es el modelo que nosotros seguimos. Bueno, en realidad los estándares internacionales todos siguen un mismo patrón. Lo que aportan es orden y un procedimiento pues que cubre cada una de las etapas
que son o que se requieren para luchar contra estas ciberamenazas, ¿no? Básicamente, y de forma muy rápida, porque estamos casi en tiempo límite, estos estándares se basan en cuatro pilares. La identificación. Es fundamental identificar cuáles son los activos críticos para aplicarles una mayor capacidad de protección, cuáles son los riesgos, para lo cual es fundamental tener un inventario de activos. Ese es el primer paso de una gran organización para protegerla. Saber lo que tienes para poder protegerlos. Una segunda etapa es la protección. Ya Javier ha anticipado pues bueno, lo que son controles de acceso, la nueva política Zero Trust, es una forma de protegernos. No es solamente tecnología, es procedimiento, es metodología, es cultura, es concienciación. Todo eso forma parte de la protección. Después está la tercera pata, que es la detección, que evidentemente tiene un componente tecnológico importante. Hay que tener los sistemas actualizados. Y hay una parte que yo creo que es muy importante también, que es la del intercambio de información entre entidades. La ciberinteligencia es fundamental para podernos anticipar en la medida de lo posible a estas amenazas y poder reaccionar lo más pronto posible. Y después está la última parte, que es la respuesta, que tenemos que focalizar nuestros esfuerzos a que el impacto que vamos a tener, porque lo vamos a tener, porque eso es una máxima, lo tendremos tarde o temprano, que sea el menor de los posibles, proteger los sistemas críticos, que son los que soportan las actividades esenciales de las compañías de la forma más robusta posible, con redundancia de sistemas, con una gran capacidad de computación y bueno, y en definitiva, pues esas son las cuatro etapas en las que nos basamos para intentar que el sistema sea lo más robusto posible. Ambicioso, sin duda, pero la amenaza lo requiere, ¿no? Y desde tu punto de vista, Álvaro, y yendo a esa coordinación y a esa respuesta coordinada compartiendo información, ¿cuál crees que son los aspectos clave que debe abordar una organización de servicios esenciales ante un incidente de ciberseguridad para poder establecer la coordinación y cooperación que facilite su resolución óptima, ¿no? Y limitando el impacto que, como decía José Miguel, pues no queda otra que comérselo? Pues la verdad es que ya me queda muy poco que añadir, porque se ha dicho prácticamente todo, ¿no? Es que, vamos, es así. Realmente, ante un impacto, una organización, sea una organización, un operador de servicios esenciales o no, lo mejor que puede hacer es haberse preparado antes. O sea, la mejor manera es tener una política de seguridad robusta, como ya ha estado mencionando antes José Miguel y también Javier. Tiene que ser una política de seguridad robusta basada en análisis de riesgos. Para ello tienes que conocer, como ya decían los dos, tienes que conocer tus activos, tienes que saber tu nivel de digitalización, que tristemente en muchos casos no pasa. No sabes hasta qué punto estás utilizando tecnologías en la nube, no sabes qué dispositivos IoT tienes incorporados. No estoy hablando de empresas como Iberdrola u otros operadores de servicios esenciales grandes que tienen un enorme grado de madurez, ¿no? Pero en entidades más pequeñas. De manera que en todas, y va un poco en la misma línea que yo creo que está orientada a la directiva NIS2, ¿no? Es tener esas políticas de seguridad basadas en un análisis de riesgo previas, y es fundamental que esas políticas de seguridad no solo existan, sino que sean conocidas por todos en el nivel que les corresponde. Y por todos es por todos, no solo por el personal de IT, sino de seguridad o de ciberseguridad, sino por todos los usuarios, a cada uno al nivel que le compete. Y que además formen parte, digamos, del corazón de las actividades directivas de la empresa. Es decir, es algo que se tiene que entender como una labor que está en el centro de la dirección, no como una labor de apoyo o como una labor secundaria, que también sucede en muchas ocasiones. Y yo creo que eso es el prerequisito para una respuesta coordinada. Y después sí contar de nuevo, en entidades grandes se tienen capacidades de respuesta, generalmente capacidades de respuesta propias. Ahí lo que necesitarán es coordinar esa respuesta de sus propias capacidades con los CSIR de referencia y con las autoridades competentes. Pueden estar. También es interesante tenerlo previamente dentro de una coordinación de la red CSIRT,
y en empresas más pequeñas con capacidades más limitadas tener un contacto fluido permanente con los centros de respuesta, con sus CSIR de referencia, para poder recibir el apoyo necesario en caso de un incidente, que habrá, sin duda. Muchas gracias. Esperemos que no tengamos muchos los aquí presentes. Nada, agradeceros a todos. Yo creo que ha sido una mesa muy interesante, con muchas cosas que ver, muchos retos que resolver. Agradeceros a vosotros, a todos también la presencia y participación en la misma. Y no sé, ya vamos justos. Si tenéis alguna pregunta, os las dejamos para el café, que nos vamos a ver ahora ahí. Entonces, no sé, si hay alguna pregunta, la lanzamos. ¿No? Pues es que ricasco y nos vemos.